¿Por qué te escondes? No me escondo, mi señor. Me escondieron. La mano del sultán Raidan se extendió hacia ella, firme y decidida, rompiendo años de sombras en un solo instante. Nur levantó la mirada desde su escondite detrás de la columna de mármol, sus ojos oscuros llenos de confusión y asombro. El salón entero pareció detenerse. Las conversaciones se apagaron como velas bajo el viento. Los músicos dejaron de tocar. Todas las miradas se clavaron en aquella escena imposible. El hombre más poderoso del reino ofreciendo su mano a una joven que ni siquiera debería estar visible. «Ven», dijo él con una voz que no admitía dudas. «Quiero que te sientes donde te corresponde». Nur sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Detrás de ella, escondida entre las sombras del pilar, había pasado casi toda la noche. Frente a ella, el sultán esperaba con una paciencia que contrastaba con la urgencia del momento. Su corazón latía tan fuerte que temió que todos en el salón pudieran escucharlo. Entonces, con manos temblorosas, colocó su palma sobre la de él. Antes de entender cómo había ocurrido eso, debemos regresar al principio. Debemos volver a los días en que Nur era solo una sombra, un susurro, una presencia invisible en su propia familia. Ahora bien, querido espectador, antes de continuar con esta historia que apenas comienza a revelar sus secretos, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Desde qué país o ciudad nos acompañas en este momento? Escríbelo en los comentarios. Nos encanta leer cada uno de ellos y saber que nuestras historias llegan a corazones en distintos rincones del mundo. Tu compañía hace que cada relato cobre vida. El reino de Zaharat era conocido por tres cosas: sus palacios de piedra blanca que brillaban bajo el sol del desierto, sus jardines repletos de jazmines que perfumaban el aire incluso en las noches más calurosas, y su corte, donde cada gesto era medido, cada palabra pesada, y cada apariencia juzgada con severidad implacable. En ese mundo de máscaras y protocolo, vivían dos hermanas cuyas vidas no podían ser más distintas. Alina había nacido con el tipo de belleza que abría puertas y cerraba bocas. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sus ojos, del color de la miel bajo la luz del sol, sabían exactamente cómo mirar para conseguir lo que deseaba. Desde pequeña había aprendido que su rostro era su mayor tesoro y lo cuidaba con la dedicación de un joyero que pule una gema preciosa. Cada mañana se miraba al espejo durante horas. Cada tarde se paseaba por los mercados para que los comerciantes suspiraran a su paso. Cada noche soñaba con el día en que algún noble importante la viera y decidiera que ella era digna de un título, de un palacio, de una vida de lujos sin fin. Su hermana menor, Nur, había nacido 3 años después, y desde el primer momento en que abrió los ojos, quedó claro que su destino sería diferente. No era que Nur fuera fea, no lo era en absoluto. Tenía rasgos delicados, ojos profundos que parecían guardar historias antiguas, y una sonrisa tímida que aparecía solo cuando se sentía verdaderamente feliz. Pero Nur no brillaba del modo en que Alina lo hacía. No llamaba la atención al entrar a una habitación. No sabía cómo inclinar la cabeza para que la luz cayera perfectamente sobre su rostro. No le interesaba aprender esas cosas. Lo que a Nur le interesaba era distinto. Le gustaba escuchar. Cuando las vendedoras del mercado hablaban de sus problemas, Nur se sentaba a su lado y las dejaba desahogarse. Cuando los niños del vecindario lloraban por alguna herida, ella los consolaba con palabras suaves. Pasaba horas en el pequeño jardín de su casa, cuidando las flores que su madre había plantado años atrás. Cosía ropa para los más pobres. Leía libros viejos que encontraba en los rincones olvidados de la biblioteca familiar. Su mundo era silencioso, pero estaba lleno de significado. Para su familia, sin embargo, ese significado no tenía valor.
Su padre, un comerciante de telas que había logrado cierta prosperidad, veía en Alina la oportunidad de ascender socialmente. Cada vez que la miraba, sus ojos se llenaban de orgullo. Cada vez que miraba a Nur, suspiraba con resignación. Su madre, una mujer que había aprendido a valorar solo lo que los demás valoraban, dedicaba todo su tiempo a preparar a Alina para el matrimonio perfecto. Le enseñaba a caminar con gracia. Le compraba los mejores vestidos. Le presentaba a los hijos de familias importantes. Nur, mientras tanto, recibía solo lo necesario. Ropa sencilla que a veces eran las sobras de Alina. Comida suficiente, pero nunca los mejores bocados. Palabras amables cuando había tiempo, pero nunca la atención completa. Aprendió desde niña que su lugar era a un lado, nunca al frente. En las reuniones familiares se sentaba en las esquinas. En las celebraciones servía a los invitados mientras Alina era servida. Cuando alguien preguntaba por las hijas de la familia, su padre respondía: «Tengo una hija hermosa y otra que es buena». Nur nunca protestó. No sabía cómo hacerlo. Había crecido creyendo que esa era la manera correcta en que funcionaba el mundo. Algunas personas nacían para brillar, otras nacían para aplaudir desde las sombras. Ella había aceptado su papel con la misma naturalidad con que aceptaba la salida del sol cada mañana. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía otros planes. Todo comenzó a cambiar una tarde de primavera, cuando un mensajero llegó galopando hasta la plaza principal de la ciudad. Traía un anuncio que hizo que cada familia con hijas en edad de casarse se pusiera en alerta. El hijo del gran visir, uno de los hombres más poderosos del reino después del propio sultán, iba a casarse. La ceremonia se llevaría a cabo en el palacio del visir, un lugar de lujos inimaginables. Y lo más importante, el sultán Raidán había confirmado su asistencia. La noticia se extendió como el fuego en un campo seco. El sultán casi nunca asistía a bodas. Era un hombre serio, dedicado a los asuntos de Estado, que prefería la soledad de sus aposentos a las multitudes de las celebraciones. Que hubiera aceptado ir a esta boda significaba que el evento sería histórico. Significaba que todas las familias importantes del reino estarían presentes, y lo más tentador de todo, significaba que el sultán, quien a sus 32 años seguía soltero, podría finalmente fijarse en alguien. Para Alina, esa noticia fue como escuchar que el cielo se había abierto específicamente para ella. «Este es mi momento», anunció en la mesa durante la cena, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. «El sultán me verá, me elegirá, sé que lo hará». Su madre asintió emocionada, ya imaginando a su hija como la sultana del reino. Su padre sonrió, calculando mentalmente cuánto poder y riqueza traería esa unión. Nur, sentada al final de la mesa como siempre, mordió un trozo de pan en silencio y se preguntó si ella también asistiría a la boda. La pregunta encontró respuesta 2 días después. «Por supuesto que irás», dijo su madre con un tono que no sonaba particularmente entusiasta. «Sería extraño que solo fuéramos 3. Pero no te interpondrás en el camino de tu hermana. ¿Entendido?» Nur asintió. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Durante las siguientes semanas, la casa se convirtió en un torbellino de preparativos. Alina probó 15 vestidos diferentes antes de elegir uno de seda azul que abrazaba su figura de manera perfecta. Contrató a una mujer que le arregló el cabello con peinetas de plata. Practicó su sonrisa frente al espejo hasta que le dolieron las mejillas. Ensayó conversaciones ingeniosas que podría tener con el sultán si él se dignaba a hablarle. Su madre la acompañaba en cada paso, ofreciendo consejos, ajustando detalles, asegurándose de que su hija brillara más que cualquier otra mujer en ese salón. Nu, mientras tanto, se ocupó de coser su propio vestido.
Usó tela que había sobrado de un proyecto anterior de su madre, un lino color marfil que era bonito, pero no llamativo. No tenía dinero para adornos elaborados, así que bordó algunas flores pequeñas en el dobladillo, usando hilo dorado que había encontrado en el fondo de su cesta de costura. El resultado fue modesto, pero digno. Se miró al espejo cuando terminó y pensó que se veía bien. No hermosa como Alina, pero presentable, suficiente. La noche de la boda llegó como todas las noches importantes, demasiado rápido para los nerviosos y demasiado lento para los ansiosos. El palacio del gran visir era una maravilla arquitectónica. Sus muros estaban cubiertos de mosaicos que representaban escenas de batallas antiguas y jardines celestiales. Las columnas de mármol se alzaban hacia techos decorados con oro y lapislázuli. En el salón principal, donde se celebraría la recepción, habían colocado cientos de velas que convertían el espacio en un mar de luz parpadeante. El aroma de jazmín, rosa y canela flotaba en el aire. Los invitados llegaban vestidos con sus mejores galas, compitiendo silenciosamente por ver quién lucía más impresionante. La familia de Nur llegó en un carruaje alquilado. Su padre había insistido en eso. No podían llegar caminando como si fueran gente común. Alina descendió del carruaje como si ya fuera realeza, su vestido azul capturando la luz de las antorchas, su cabello moviéndose con gracia ensayada. Su madre la seguía de cerca, asegurándose de que cada pliegue de la tela cayera perfectamente. Su padre caminaba con el pecho inflado, orgulloso de la belleza que había ayudado a crear. Nur descendió al último, casi olvidada. Nadie volteó a verla. Nadie comentó sobre su vestido. Era como si fuera invisible. Entraron al palacio siguiendo el flujo de invitados. El salón principal era aún más impresionante desde adentro. Largas mesas cubiertas con manteles blancos se extendían por todo el espacio, repletas de comida que Nur nunca había visto. Cordero asado con especias que hacían llorar de placer, pasteles rellenos de dátiles y almendras, frutas exóticas traídas de tierras lejanas, vino que brillaba como rubíes líquidos. Los músicos tocaban instrumentos de cuerda y percusión, creando melodías que hacían que el corazón latiera al ritmo de la celebración. Alina avanzó directamente hacia las mesas principales, donde se sentarían los invitados más importantes. Había estudiado el protocolo, sabía dónde se sentaría el sultán, sabía cómo posicionarse para ser vista. Nur la seguía unos pasos atrás, sus manos entrelazadas frente a ella, tratando de no tropezar con su propio vestido. Buscaba con la mirada algún lugar donde sentarse sin molestar a nadie. Quizás en alguna mesa del fondo, quizás cerca de las columnas. No necesitaba estar al frente. Solo quería presenciar la celebración y luego volver a casa. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse al salón principal, sintió una mano firme sobre su brazo. Alina la había tomado con fuerza, sus dedos clavándose en la tela del vestido de Nur. Su rostro, tan cuidadosamente maquillado para lucir encantador, mostraba ahora una expresión dura. «Tú te quedarás aquí», dijo en voz baja pero cortante, como un cuchillo envuelto en terciopelo. «¿Qué?» Nur parpadeó confundida. «No arruinarás mi noche», continuó Alina, arrastrándola hacia un lado del salón, donde una enorme columna de mármol separaba el espacio principal de un pasillo lateral. «Te quedarás detrás de esta columna. No te muevas, no te acerques, no permitas que nadie te vea». Nur sintió que algo se rompía en su pecho. No era dolor, era algo peor. Era la confirmación de algo que siempre había sabido, pero que nunca había sido dicho con tanta claridad. «Pero yo solo quiero ver la celebración», murmuró, su voz apenas un susurro. «Y la verás desde aquí». Alina la empujó suavemente pero con determinación detrás del pilar. «Siéntate, quédate quieta y agradece que al menos te permitimos venir». Entonces
Sin esperar respuesta, Alina se alisó el vestido, renovó su sonrisa encantadora y regresó al salón como si nada hubiera ocurrido. Nur se quedó ahí, de pie junto a la columna fría, sintiendo cómo el bullicio de la fiesta continuaba sin ella. Podía escuchar las risas, podía oler la comida, podía ver las sombras de los invitados moviéndose contra las paredes iluminadas por las velas. Pero ella estaba separada de todo eso por un simple pilar de mármol que podría haber sido un mundo entero. Lentamente se sentó en el suelo, su vestido extendiéndose alrededor de ella como las alas caídas de un pájaro herido. No lloró. Llorar habría requerido creer que merecía algo diferente. Y Nur, en ese momento, no creía merecer nada. Se quedó ahí mientras la celebración rugía a pocos metros de distancia. Se quedó ahí mientras el sultán hacía su entrada triunfal y los invitados se ponían de pie para recibirlo. Se quedó ahí mientras Alina reía demasiado fuerte, tratando de captar la atención de cualquier noble importante. Se quedó ahí, en las sombras, convencida de que ese era su destino, hasta que escuchó pasos acercándose. Los pasos se detuvieron justo frente a ella. Nur no levantó la mirada de inmediato. Pensó que quizás era algún sirviente perdido, o tal vez su padre buscándola para regañarla por haberse apartado del grupo. Pero cuando finalmente alzó los ojos, se encontró con un hombre que vestía túnicas de seda negra bordadas con hilo de plata, un turbante adornado con una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma y una expresión de genuina curiosidad en su rostro. Era el sultán Raidán. Nur sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se puso de pie tan rápido que tropezó con su propio vestido y tuvo que sostenerse de la columna para no caer. Sus mejillas ardieron de vergüenza. De todas las personas que podían haberla encontrado escondida como una niña castigada, tenía que ser precisamente él. «Perdón, mi señor», murmuró bajando la cabeza hasta que su barbilla casi tocó su pecho. No pretendía estar en su camino. Raidán inclinó levemente la cabeza, estudiándola con una intensidad que hizo que Nur se sintiera expuesta y vista al mismo tiempo. Era una sensación extraña. Durante toda su vida había sido invisible. Ahora, bajo la mirada de este hombre, se sentía como si cada pensamiento que había tenido, cada sueño que había guardado en secreto, estuviera escrito en su piel para que él lo leyera. «No estás en mi camino», dijo él con una voz profunda pero suave. «Estás escondida». «¿Por qué?» Nur apretó los labios. ¿Cómo explicarle a un sultán que su propia hermana la había empujado detrás de una columna como si fuera un objeto molesto? ¿Cómo decirle que su familia la consideraba tan insignificante que preferían que permaneciera oculta durante una celebración? «Yo prefiero este lugar, mi señor», mintió, aunque su voz tembló al hacerlo. «Es más tranquilo aquí». Raidán arqueó una ceja. No era un hombre fácil de engañar. Había pasado años en la corte, rodeado de mentirosos hábiles que sonreían mientras escondían puñales detrás de sus espaldas. Reconocía una falsedad cuando la escuchaba, pero también reconocía algo más en los ojos de esta joven, dolor genuino, cuidadosamente guardado bajo capas de resignación. «La tranquilidad es valiosa», dijo él, y para sorpresa de Nur, se sentó en el suelo junto a ella, sus elegantes ropas rozando el mármol frío. «Yo también vine buscándola». Nur lo miró con los ojos muy abiertos. Un sultán sentándose en el suelo, un sultán alejándose de su propio lugar de honor para quedarse junto a una columna. Era algo que nunca había imaginado posible. «¿Usted busca tranquilidad, mi señor?», preguntó con cautela. «Constantemente», respondió él con un suspiro que sonaba cansado. «¿Sabes cuántas personas me han hablado esta noche?». Nur negó con la cabeza. 37, y cada una de ellas quería algo. Favores, puestos en la corte, matrimonios convenientes, tierras, oro.
Nadie me ha preguntado cómo estoy, nadie me ha mirado como si fuera un hombre en lugar de una corona con piernas. Había amargura en su voz, pero también algo más: soledad. Nur conocía bien esa sensación. Era su compañera constante. —¿Cómo está usted, mi señor? —preguntó en voz baja. Raidán giró la cabeza hacia ella, sorprendido. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en sus labios. No era la sonrisa política que usaba en público. Era algo más pequeño, más real. Cansado, admitió. Pero ahora, un poco menos. Se quedaron en silencio durante un momento. Desde el salón llegaba el sonido de música y risas. Alguien brindaba por los novios. Los platos chocaban. La vida continuaba sin ellos, y por extraño que pareciera, ninguno de los dos tenía prisa por regresar. —¿Cómo te llamas? —preguntó Raidán finalmente. —Nur —respondió ella. —Luz —tradujo él, saboreando el significado—. Un nombre hermoso. Nur bajó la mirada. No estaba acostumbrada a los cumplidos. Mi madre lo eligió. Dijo que cuando nací entraba un rayo de sol por la ventana y caía justo sobre mi cara. Entonces ella vio algo en ti desde el principio, dijo Raidán. ¿Y por qué alguien que lleva la luz en su nombre está escondida en las sombras? La pregunta fue hecha con tanta gentileza que Nur sintió que las defensas que había construido durante años comenzaban a desmoronarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No iba a llorar frente al sultán, no iba a mostrarle cuán débil era. «No me escondo, mi señor», susurró finalmente. «Me escondieron». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y una vez dichas, no había forma de recuperarlas. Raidán no respondió de inmediato. Se quedó mirándola con una expresión que Nur no pudo descifrar. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se puso de pie. Extendió su mano hacia ella, la palma abierta, ofreciendo algo que Nur no había recibido en mucho tiempo: una elección. «Entonces yo decido que ya no estarás aquí», dijo con firmeza. «Ven, quiero que te sientes donde te corresponde». Nur miró su mano como si fuera una serpiente peligrosa. Tomar esa mano significaba desobedecer a Alina. Significaba desafiar el orden que su familia había establecido. Significaba ser vista cuando le habían ordenado permanecer invisible. Pero también significaba algo más. Significaba que alguien, por primera vez en su vida, había elegido verla. Con manos temblorosas, colocó su palma sobre la de él. Raidán cerró sus dedos alrededor de los de ella con firmeza y la ayudó a ponerse de pie. No soltó su mano. En lugar de eso, la guió hacia el salón principal, caminando con pasos seguros mientras ella tropezaba ligeramente detrás de él, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podrían escucharlo. Cuando entraron al salón, las conversaciones se apagaron como velas bajo una tormenta. Los músicos dejaron de tocar. Las copas se detuvieron a medio camino hacia los labios. Todas las miradas se clavaron en ellos. El sultán, el hombre más poderoso del reino, caminando de la mano con una joven desconocida que vestía un simple vestido de lino marfil. Nur vio a su familia. Su padre tenía la boca abierta en shock. Su madre se había puesto pálida. Y Alina la miraba con una expresión que mezclaba incredulidad, furia y algo que se parecía peligrosamente al odio. Raidán no se detuvo. Caminó directamente hacia la mesa principal donde estaba su asiento, el lugar de mayor honor en todo el salón. Había una silla vacía a su lado, reservada tradicionalmente para la anfitriona o para alguna invitada de extrema importancia. Con un gesto, indicó a Nur que se sentara allí. «Mi señor, yo no puedo», comenzó ella, su voz apenas audible. «Puedes», interrumpió él suavemente, «y lo harás». Nur se sentó, sintiéndose como una impostora en un trono que no le pertenecía. El gran visir, sentado al otro lado de la mesa, la miraba con una mezcla de confusión y curiosidad mal disimulada.
Los nobles que ocupaban las sillas cercanas cuchicheaban entre ellos, sus voces creando un zumbido de especulación. Raidan levantó una mano y el salón cayó en silencio absoluto. Cuando habló, su voz resonó con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. «Esta noche celebramos una boda», dijo. «Celebramos la unión de dos almas que se han encontrado. Pero me pregunto, ¿cómo podemos celebrar el amor mientras dejamos almas puras escondidas en las sombras? ¿Cómo podemos hablar de unión mientras permitimos que la crueldad separe a las personas de su derecho a ser vistas?» El salón permaneció en silencio. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. «Esta joven», continuó Raidan señalando a Nur, «fue escondida detrás de una columna como si no fuera digna de estar entre nosotros. Y sin embargo, en los pocos minutos que hemos hablado, ha mostrado más sinceridad que todos los aduladores que me han rodeado esta noche». Nur sentía que su rostro ardía, quería hundirse en su silla y desaparecer, pero al mismo tiempo algo dentro de ella comenzaba a despertar. Era una sensación pequeña, frágil como una llama recién encendida, pero estaba ahí. La sensación de que quizás, solo quizás, merecía estar en ese lugar. Raidan se volvió hacia ella y habló más suavemente, aunque todos aún podían escucharlo. «¿Me harías el honor de cenar conmigo, Nur?» Ella asintió, incapaz de formar palabras. La música comenzó de nuevo. Las conversaciones se reanudaron, aunque ahora todas giraban alrededor de la misma pregunta. ¿Quién era esa muchacha y por qué el sultán la había elegido? Durante la cena, Raidan habló con ella como si fueran viejos amigos. Le preguntó sobre su vida, sus intereses, sus sueños. Nur, al principio reticente, comenzó a abrirse lentamente. Le habló de los libros que leía, de las flores que cuidaba, de cómo le gustaba sentarse en el tejado de su casa al amanecer y ver cómo el sol pintaba el cielo de colores imposibles. Raidan la escuchaba con atención genuina. No miraba por encima de su hombro buscando a alguien más importante. No fingía interés mientras su mente estaba en otro lugar. La escuchaba como si cada palabra que ella decía fuera valiosa. «¿Y tu familia?», preguntó él en algún momento. «¿Te apoyan en tus intereses?». Nur titubeó. No quería hablar mal de su familia, pero tampoco quería mentirle. «Mi familia es complicada», dijo finalmente. «Tienen sus propias prioridades». Raidan asintió, comprendiendo más de lo que ella había dicho. «Las familias suelen tener favoritos», observó. «Los que brillan más fuerte reciben más atención. Pero a veces, los que brillan más fuerte solo están reflejando la luz de otros. Los verdaderamente luminosos no necesitan reflectores». Nur lo miró con asombro. Era como si hubiera leído sus pensamientos más profundos y los hubiera puesto en palabras que ella nunca había podido articular. La noche continuó. En algún momento, Raidan le ofreció probar un pastel de dátiles que, según le dijo, era el favorito del difunto rey, su padre. En otro, compartieron una copa de vino dulce mientras él le contaba historias sobre sus viajes a tierras lejanas. Nur se encontró riendo, algo que no había hecho en público en mucho tiempo. Desde su mesa más alejada, Alina los observaba con una mezcla de rabia y desconcierto. Había planeado todo perfectamente: su vestido, su peinado, sus palabras ensayadas, y sin embargo, el sultán ni siquiera la había mirado. En cambio, estaba completamente absorto en Nur, en su hermana insignificante, en la que supuestamente no importaba. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a retirarse, Raidan acompañó a Nur hasta donde esperaba su familia. Su padre intentó hacer una reverencia tan profunda que casi se cae. Su madre balbuceaba agradecimientos incoherentes. Alina guardaba silencio, sus labios apretados en una línea delgada. «Ha sido un placer conocerte, Nour», dijo Raidan, tomando su mano y besándola suavemente.
Espero que podamos volver a conversar pronto. El placer fue mío, mi señor, respondió ella, su voz más firme de lo que había sido en toda la noche. Durante el viaje de regreso a casa, nadie habló. El silencio era denso, cargado de emociones no expresadas. Cuando finalmente llegaron y entraron a la casa, Alina explotó. «¿Qué fue eso?», gritó, su voz llena de veneno. «¿Cómo te atreviste?». «Yo no hice nada», respondió Nur con calma. «Él me encontró. Te dije que te quedaras escondida». Y lo hice. Él decidió que no debía estarlo. Alina levantó la mano como si fuera a bofetearla, pero su padre la detuvo. «Suficiente», dijo. «Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que pensar qué significa esto». Los días siguientes fueron extraños. Nur esperaba que todo volviera a la normalidad, que la noche de la boda se convirtiera en un recuerdo distante. Pero entonces llegó un mensajero del palacio. Traía una invitación. El sultán solicitaba la presencia de Nur para un paseo por los jardines reales. Su madre casi se desmaya. Su padre comenzó a calcular las posibilidades. Alina se encerró en su habitación y no salió en todo el día. Nur fue al palacio con un vestido nuevo que su madre había comprado con urgencia. Era más elegante que cualquier cosa que hubiera usado antes, de seda verde suave que le recordaba a las hojas de los árboles en primavera. Raidan la recibió personalmente en la entrada de los jardines. Llevaba ropas más simples que las de la boda, pero aún así irradiaba autoridad. Cuando la vio, sonrió. «Estás hermosa», dijo. «Gracias, mi señor. Por favor, cuando estemos a solas, llámame Raidan». Caminaron por senderos bordeados de rosas y jazmines. El palacio real tenía jardines que se extendían por hectáreas, con fuentes que cantaban melodías líquidas y árboles que daban sombra perfecta. Era como estar en otro mundo. «Debo confesarte algo», dijo Raidan mientras se detenían junto a una fuente. «No he podido dejar de pensar en ti desde aquella noche». Nur sintió que su corazón daba un vuelco. «¿Por qué?». «Porque eres real», respondió él simplemente. «En mi vida, todos tienen una máscara. Todos quieren algo de mí. Pero tú no me pediste nada, no intentaste impresionarme, solo fuiste tú misma». «No sabía cómo ser otra cosa», admitió ella. «Exactamente», dijo él tomando su mano. «Y eso es lo que me cautivó». Se vieron casi todos los días después de eso. A veces caminaban por los jardines. Otras veces Raidan la llevaba a la biblioteca real y le mostraba manuscritos antiguos. Hablaban de todo, de filosofía y poesía, de sus miedos más profundos y sus esperanzas más grandes. Nur descubrió que detrás del título y el poder, Raidan era un hombre solo, un hombre que había perdido a su padre demasiado joven y había tenido que cargar con el peso de un reino antes de estar listo. Un hombre que anhelaba compañía genuina, pero rara vez la encontraba. Raidan descubrió que Nur tenía una mente brillante escondida bajo años de ser ignorada, que pensaba profundamente sobre el mundo, que veía belleza donde otros solo veían lo ordinario. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde una terraza del palacio, Raidan habló. «Hay algo que necesito decirte». Nur lo miró, esperando. «He tomado una decisión», continuó, «y quiero que seas tú quien me diga si es la correcta». «¿Qué decisión?». Raidan se volvió hacia ella tomando ambas manos. «Quiero que seas mi esposa, quiero que seas la sultana». El mundo se detuvo. Capítulo 3. Nur sintió que las palabras de Raidan flotaban en el aire como plumas suspendidas en el tiempo. Ser su esposa, ser la sultana, conceptos que habían estado tan fuera de su alcance que ni siquiera los había soñado. Durante toda su vida había sido la hermana invisible, la que no merecía atención, la que debía permanecer en las sombras. Y ahora, el hombre más poderoso del reino le estaba pidiendo que se convirtiera en la mujer más visible de todo Saharat. «Yo no sé qué decir»,
susurró, su voz quebrándose ligeramente. Raidán apretó sus manos con suavidad, sus ojos oscuros fijos en los de ella con una intensidad que hacía imposible dudar de su sinceridad. Di que sí, di que me darás la oportunidad de mostrarte cada día que eres valiosa, que siempre lo has sido. Las lágrimas que Nur había contenido durante tantos años finalmente comenzaron a caer. Pero estas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de asombro, de una felicidad tan profunda que no cabía en su pecho. Sí, dijo, casi sin aliento. Sí, quiero ser tu esposa. Raidán la abrazó entonces y por primera vez en su vida, Nur se sintió completamente segura, se sintió vista, se sintió amada. Al día siguiente, el sultán convocó al Consejo Real. Era una reunión extraordinaria que requería la presencia de todos los nobles de alto rango, los asesores principales, los generales del ejército y los líderes religiosos. La sala del consejo era inmensa, con columnas de piedra que se alzaban hasta un techo decorado con mapas celestiales. Los hombres entraron con sus mejores túnicas, curiosos por saber qué asunto de tal importancia requería una convocatoria tan urgente. Raidán entró al último, como era costumbre, y tomó su lugar en el trono elevado desde donde dirigía las reuniones. Su rostro era serio pero tranquilo. Había tomado su decisión y estaba en paz con ella. Nobles de Saharat, comenzó, su voz resonando en el silencio. Los he convocado hoy para compartir una noticia que transformará el futuro de nuestro reino. He elegido a mi esposa. He elegido a nuestra futura sultana. Los murmullos comenzaron de inmediato. Todos se miraban entre sí, tratando de adivinar quién sería la afortunada. ¿La hija del gran visir? ¿Alguna princesa de un reino vecino? ¿Tal vez aquella joven de belleza deslumbrante que había estado en la boda? Su nombre es Nur, continuó Raidán, y el salón se sumió en un silencio confuso. La elegí el día en que encontré luz detrás de una columna, donde alguien cruel había intentado ocultarla. La elegí porque en un mundo lleno de máscaras, ella es genuina. Porque en una corte llena de ambición, ella es humilde. Porque cuando todos los demás me ven como un título, ella me ve como un hombre. El gran visir se aclaró la garganta incómodamente. Mi señor, con todo respeto, ¿es esta la joven que no pertenece a ninguna familia noble? ¿La hija del comerciante de telas? Así es, respondió Raidán sin titubear, y será vuestra sultana. Pero mi señor, intervino otro noble, su voz cargada de preocupación diplomática, la tradición dicta que la sultana debe provenir de... La tradición, interrumpió Raidán, su voz adquiriendo un filo de acero, es lo que nosotros decidimos que sea. Y yo decido que el corazón y el carácter valen más que cualquier linaje. Esta reunión no es para pedir vuestro permiso, es para informarles de mi decisión. La boda se llevará a cabo dentro de un mes. Espero que todos asistan y reciban a su nueva sultana con el respeto que merece. No hubo más objeciones. Nadie se atrevía a contradecir directamente al sultán. Pero Nur sabía, cuando Raidán se lo contó esa tarde, que muchos no estaban contentos, que habría resistencia, que su camino hacia el trono estaría lleno de miradas de desaprobación y susurros de descontento. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó, sentados en el mismo banco del jardín donde él le había propuesto matrimonio. Estás arriesgando mucho por mí. No estoy arriesgando nada, respondió él con firmeza. Estoy ganando todo. Mientras tanto, en la casa de la familia de Nur, la noticia había caído como un rayo. Su padre no podía creerlo. Caminaba de un lado a otro de la sala, repitiendo una y otra vez que su hija, su Nur, sería la sultana. Su madre había pasado del shock inicial a un orgullo renovado, aunque teñido de culpa. Recordaba todos los años en que había ignorado a su hija menor, en que había puesto toda su atención en Alina.
Ahora intentaba compensar ese tiempo perdido con atenciones excesivas que solo hacían que Nur se sintiera incómoda. Pero era Alina quien sufría más profundamente. Se había encerrado en su habitación el día en que se anunció el compromiso y había permanecido allí durante 3 días enteros, sin comer, sin dormir bien, consumida por una mezcla tóxica de envidia, rabia y autocompasión. Había sido ella quien debía brillar. Había sido ella quien tenía la belleza, la gracia, la ambición. ¿Cómo era posible que Nur, la insignificante Nur, hubiera conseguido lo que ella tanto había deseado? Cuando finalmente salió de su habitación, sus ojos estaban hinchados y su rostro pálido. Encontró a Nur en el jardín, regando las flores como siempre había hecho. ¿Estás feliz?, preguntó Alina, su voz ronca. Nur se volvió, sorprendida de verla. «Alina, yo no necesito tus explicaciones», interrumpió su hermana. «Solo responde, ¿estás feliz?». Nur consideró la pregunta. La honestidad era algo que nunca había dejado de practicar, incluso cuando le había costado caro. «Sí», dijo simplemente, «estoy feliz, pero no porque tenga un título o un palacio. Estoy feliz porque alguien finalmente me vio de verdad». Alina apretó los puños. «Yo también quería ser vista». «Y lo eras», respondió Nur con suavidad. «Siempre lo fuiste. Todos te veían, Alina. Pero querías que te vieran de cierta manera. Querías que te admiraran, que te envidiaran. Yo solo quería que alguien me conociera». Las palabras flotaron entre ellas como un puente que ninguna de las dos sabía cómo cruzar. Finalmente, Alina se dio la vuelta y regresó a la casa sin decir nada más. Nur se preguntó si algún día su hermana podría perdonarla por algo que nunca había buscado. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. A diferencia de lo que muchos esperaban, Nur no quiso una ceremonia ostentosa, llena de oro y pompa excesiva. Cuando Raidan le preguntó qué deseaba, ella respondió con una sonrisa tímida. «Quiero algo hermoso, pero sencillo. Quiero que la gente recuerde el día por el amor, no por el lujo». Raidan sonrió, enamorándose de ella un poco más. «Entonces eso es lo que tendrás». El palacio se transformó bajo las instrucciones de Nur. En lugar de decoraciones excesivas, eligió flores silvestres que llenaron los salones con fragancias naturales. En lugar de cientos de platillos elaborados, pidió comida tradicional que recordaba a los hogares humildes de todo el reino. En lugar de un vestido bordado con perlas y diamantes, diseñó uno de seda blanca con detalles sutiles de hilo plateado, elegante en su simplicidad. Los nobles murmuraban sobre sus elecciones. Algunos lo consideraban inapropiado para una boda real. Otros lo veían como una falta de comprensión sobre su nuevo papel. Pero cuando el pueblo común escuchó sobre los planes de la boda, comenzó a amarla incluso antes de conocerla. Aquí había una futura sultana que no se veía a sí misma como superior a ellos. Aquí había alguien que entendía el valor de lo simple y lo verdadero. El mes pasó más rápido de lo que Nur esperaba. Hubo momentos de duda, noches en las que se despertaba preguntándose si estaba lista para un papel tan grande. Pero cada vez que veía a Raidan, cada vez que hablaban y reían juntos, recordaba por qué había dicho que sí. No se casaba con un sultán, se casaba con el hombre que la había visto cuando nadie más lo hizo. El día de la boda llegó con un amanecer dorado que pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja. Nur se despertó en sus aposentos temporales en el palacio, donde había pasado la noche anterior, según dictaba la tradición. Una docena de sirvientas entraron para ayudarla a prepararse, pero Nur insistió en hacer algunas cosas ella misma. Se cepilló su propio cabello, se colocó su propio velo, dejando que las sirvientas solo la ayudaran con las partes del vestido que no podía alcanzar sola. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. No porque luciera diferente, sino porque la mujer que la miraba de vuelta
Tenía una luz en los ojos que nunca había estado ahí antes. Era confianza, era paz, era la certeza de que finalmente estaba donde debía estar. La ceremonia se llevaría a cabo en el gran salón del trono, el mismo lugar donde Raidan había sido coronado años atrás. Las puertas masivas de madera tallada estaban decoradas con guirnaldas de jazmín y rosas blancas. Dentro, cientos de invitados esperaban en silencio. Nur caminó hacia esas puertas, su corazón latiendo con fuerza pero sin miedo. A su lado no iba su padre, como era costumbre, sino que caminaba sola. Había insistido en ello. Esta era su decisión, su elección, y quería entrar al salón por su propio pie. Cuando las puertas se abrieron, el silencio se profundizó. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero esta vez no se sintió juzgada, se sintió vista. Comenzó a caminar por el pasillo central, sus pasos firmes y seguros. No había columnas donde esconderse, no había sombras donde desaparecer. Estaba completamente expuesta, completamente visible, y por primera vez en su vida eso no le daba miedo. Al final del pasillo, Raidan esperaba. Vestía túnicas ceremoniales de seda blanca y oro, pero fue su expresión lo que llamó la atención de Nour. La miraba como si fuera la única persona en el salón, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Cuando llegó a su lado, él extendió su mano, el mismo gesto que había hecho aquella noche detrás de la columna. Ella la tomó sin dudar. El imán que oficiaría la ceremonia comenzó las oraciones tradicionales, pero antes de que pudiera continuar, Raidan levantó una mano, pidiendo silencio. Se volvió hacia Nur y habló, su voz clara para que todos pudieran escuchar. «Hay algo que necesito decirte antes de que nos convirtamos en marido y mujer», dijo. «Quiero que todos aquí lo escuchen también». Nur lo miró con curiosidad. «Aquella noche, cuando te encontré detrás de la columna, muchos pensaron que te rescaté, que te saqué de un escondite injusto y te di una oportunidad. Pero eso no es verdad. El salón estaba tan silencioso que se podría haber escuchado caer un alfiler. La verdad es que tú me rescataste a mí», continuó Raidan, su voz cargada de emoción. «Estaba perdido en un mundo de falsedades, rodeado de personas que solo veían mi corona. Tú me viste a mí. Me recordaste que ser poderoso no significa estar solo. No te saqué de tu escondite, Nur. Te devolví al lugar donde siempre perteneciste, que es aquí, a mi lado, donde deberías haber estado desde el principio». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Nur ahora. Entre la multitud, su madre lloraba también. Su padre tenía una mano sobre su corazón. Incluso algunos nobles que habían sido escépticos se encontraron conmovidos por la sinceridad del momento. Solo Alina permanecía inmóvil, su rostro una máscara cuidadosamente construida que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. La ceremonia continuó. Se intercambiaron votos antiguos, se leyeron pasajes sagrados, se compartió pan y sal como símbolo de que sus vidas ahora estaban unidas. Cuando finalmente el imán los declaró marido y mujer, sultán y sultana, el salón estalló en aplausos. Raidan se inclinó y besó a Nour con ternura, sellando no solo su unión matrimonial, sino también una promesa silenciosa de protegerse y valorarse mutuamente por el resto de sus días. El banquete que siguió fue exactamente como Nour lo había imaginado. Sencillo pero hermoso, lleno de risas y conversaciones genuinas en lugar de formalidades rígidas. Los invitados comían con gusto, comentaban sobre lo refrescante que era una celebración real que se sentía humana. Pero fue lo que vino después lo que verdaderamente definió el reinado de Nur. Como sultana, podría haberse perdido en los lujos del palacio. Podría haber olvidado de dónde venía. Pero Nur nunca olvidó cómo se sentía ser invisible, ser ignorada, ser considerada sin valor. Y juró que haría todo lo posible para que nadie más en su reino se sintiera así.
Comenzó visitando los barrios pobres de la ciudad, sentándose con las mujeres mientras lavaban ropa en el río, escuchando sus problemas, sus preocupaciones, sus sueños. Abrió las puertas del palacio una vez por semana para que cualquier ciudadano pudiera venir y hablar con ella directamente. Estableció escuelas para niñas que nunca habían tenido acceso a la educación. Creó fondos para ayudar a familias en tiempos difíciles. Los nobles que habían dudado de ella comenzaron a ver su valor. El pueblo la adoraba. Los niños cantaban canciones sobre la sultana bondadosa. Las madres bendecían su nombre. Raidán la observaba con orgullo infinito. Había elegido bien, más que bien. Había encontrado no solo una esposa, sino una socia verdadera. Alguien que entendía que el poder era una responsabilidad, no un privilegio. Un día, 6 meses después de la boda, Raidán ordenó que se grabara una frase en el mármol de la entrada principal del palacio. Las letras fueron talladas profundamente, rellenas con oro, para que duraran por generaciones. La frase decía: «La ocultaron por miedo, pero el amor la puso al frente». Cuando Nur la vio por primera vez, lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por el viaje que había hecho desde aquella columna hasta este momento. Gratitud por haber sido vista cuando más lo necesitaba. Su familia también cambió con el tiempo. Su padre aprendió a valorar el carácter sobre la apariencia. Su madre finalmente entendió el daño que había causado con sus preferencias y pidió perdón. Un perdón que Nur otorgó sin dudar. Alina fue la más difícil. Pasaron años antes de que pudiera mirar a su hermana sin sentir la punzada de la envidia. Pero eventualmente, cuando tuvo sus propios hijos y vio cómo el pueblo amaba a su tía, la sultana, comenzó a entender algo fundamental. Había confundido ser vista con ser amada. Había perseguido la admiración cuando lo que su alma realmente necesitaba era conexión genuina. Un día, años después, Alina visitó el palacio. Encontró a Nur en los jardines, jugando con sus hijos, su risa llenando el aire. «Fuiste sabia», dijo Alina en voz baja. Nur levantó la vista, sorprendida. «¿En qué sentido?» «En todo», respondió Alina. «En ser quien eras, incluso cuando nosotros queríamos que fueras otra persona. En no cambiar para encajar. Yo pasé toda mi vida tratando de ser lo que otros querían que fuera, y al final no fui nada». Nur se acercó a su hermana y tomó su mano. «Nunca es tarde para ser quien realmente eres». Fue el comienzo de una reconciliación que tomaría tiempo, pero que eventualmente sanaría las heridas del pasado. Los años pasaron. Nur y Raidán gobernaron con sabiduría y compasión. Tuvieron hijos que crecieron entendiendo que el verdadero valor de una persona residía en su bondad, no en su título. El reino prosperó bajo su liderazgo. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al palacio, lo primero que veían era aquella inscripción dorada en el mármol. La ocultaron por miedo, pero el amor la puso al frente. Era un recordatorio, una promesa, una verdad que Nur había aprendido de la manera más dolorosa y más hermosa posible, que ser vista no requiere cambiar quién eres. Requiere encontrar a alguien que tenga los ojos lo suficientemente abiertos para ver tu verdad. Y cuando encuentras a esa persona, cuando encuentras ese amor que no exige que seas diferente, sino que celebra exactamente quién eres, entonces no importa cuántas columnas intenten esconderte. El amor siempre encontrará la manera de traerte a la luz. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.